Bienvenidas, bienvenidos todos a este espacio y lo estamos haciendo con mucho amor. Esperamos que sea de mucha utilidad para muchas mujeres, para muchas personas que quieran acceder al conocimiento. Hola, nosotras somos GESPA, Energías Limpias y Medio Ambiente. Y hoy traemos para ti Factor Experta, elevando el estándar del poder femenino. Bienvenidas a la primera edición de Factor Experta. Este espacio tiene como propósito democratizar el conocimiento técnico especializado, validando el expertise femenino como una fuerza de resultados, innovación y mentoría colectiva, a través de mentes maestras y líderes sin filtro que iremos descubriendo en cada capítulo. El día de hoy nos acompañan dos gigantes de la infraestructura y la energía en México, la maestra Candia Shanti Domínguez, experta en movilidad urbana y electromovilidad, y la maestra Iris Cureño, especialista en transición energética. Ambas son fundadoras de GESPA. Y es un gusto tenerlas por acá. La verdad, pues tenemos muchos nervios de hacer esto, de grabarlas, porque pues son unas mujeronas ya con mucha trayectoria. Me gustaría que las pueda conocer más la audiencia. Cuéntanos un poquito de ti, Candy. Soy originaria de Morelos y soy la hija mayor de 4 hermanos. Mi madre me acuerdo que me decía siempre, siéntate al frente para que pongas atención y puedas hacer pues tus tareas. Y eso hice, me senté al frente, siempre fui la mejor de mi clase, la mejor en promedio, la niña más aplicada y ahora pues toda esa fuerza que me impuso mi mamá me hizo llegar hasta donde soy. Y estoy ahora muy orgullosa de mí, de la experiencia que ya más adelante les iré contando, que pues nos ha traído hoy hasta aquí con Iris, que es mi socia, y no puedo estar más agradecida con la vida por tener a Iris como socia, de quien he aprendido mucho y seguiré aprendiendo, y quiero que ustedes también aprendan. Me encanta, Candy. Pues ya iremos retomando algunas de las cosas que nos cuentas. Una gran coincidencia y creo que es parte de la magia y quiero que nos empiecen a contar un poco más. Iris, recuerdo que también eres de Morelos, entonces platícanos un poquito de ti para que todas y todos te conozcan. Sí. Y bueno, ¿quién es Iris? Igual, pues soy morelense. No nos conocimos en Morelos, Candy y yo. Siempre le hemos dicho que es algo curioso porque casi éramos vecinas y no tuvimos oportunidad de conocernos en ese momento, pero bueno, siempre se llega en la vida en un punto que es cuando debes de conocer a la gente, ¿no? Entonces, nos conocimos en la maestría. También soy ingeniera química, igual que Candy. Tengo la maestría en ingeniería ambiental, justo ahí fue donde empezó todos estos sueños de formar nuestra propia consultoría en temas ambientales. Sin embargo, pues la vida nos fue llevando a otros rumbos, ¿no? Yo trabajé más de 12 años para el sector eléctrico en Comisión Federal de Electricidad, en la cual comencé desde ser una capacitación de jefes de turno hasta ya tomar puestos estratégicos, en el cual no solamente me llevo conmigo a varias amistades que conocí ahí, que prácticamente convives tanto con ellas que forman parte de tu familia, sino también todo el conocimiento que da la empresa, ¿no? Entonces, gracias a eso, logré ser la profesionista que soy ahora con toda esa experiencia y hoy es justo el momento en el cual se trata de compartir este conocimiento. O sea, es bien importante que si futuras generaciones queremos que vayan también hacia la excelencia, igual como Candy, yo era niña de 10, ñoña, por no decirlo así, también se me facilitaba, o sea, también quiero comentarlo, pero siempre era hacia la perseverancia, ¿no? Entonces, creo que es algo que nos caracteriza a Candy y a mí, la excelencia, todo lo que hacemos siempre lo queremos hacer bien, porque casi es nuestro adjetivo, ¿no? La excelencia. O sea que ustedes ya lo llevan en el ADN, lo perfeccionistas, pues el buscar siempre ser las mejores, y creo que eso puede estar muy metido en los valores de GESPA. Cuéntenme cómo surge, cuándo se sientan y dicen, yo quiero hacer una consultoría, ¿por qué se eligen? ¿Cómo llegan a GESPA? ¿O cómo GESPA llega a ustedes? No sé, ¿cómo quieran ver la pregunta? Univar en su primera edición, porque así nos llamábamos. Y cuando empezamos ya a formalizarlo, al principio a mí me costó mucho trabajo convencer a Iris porque pues ella es como más, ve los riesgos, ¿no? Es más minuciosa para ciertos puntos.
y el formalizar una consultoría de este tipo, pues además de experiencia, de capacidad que nos sobra, pues se requiere justo también esa visión más estratégica. Algo que nos motivó a formarlo, yo creo que fue que vimos fortalezas similares y debilidades que una lo tenía como fortaleza, fuimos siempre complemento. Hay muchas cosas en las que yo puedo decir que Candy como socia me complementa y eso me gusta, me encanta porque también me hace crecer, ¿no? O sea, hay cosas que a lo mejor sí yo veo las cosas más minuciosas, pero Candy me ayuda a hacer el riesgo, ¿no? A veces así, el riesgo de órale, venga, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces creo que ha sido mi mejor complemento. Siempre le hago la broma de eres mi segundo matrimonio y casi casi los votos de prometo serte fiel y todo, así un poco. Y parte, como iniciamos, yo lo que sí recuerdo es cuál fue nuestro primer proyecto. Eso sí lo tengo bien, fue en una secundaria. ¿Y lo hicieron con cebollitas? Eso, nos tuvimos que inventar otro nombre, no me acuerdo cuál. Pero lo hicimos en una secundaria que era justo gestión del agua, ¿no? O sea, ver la reducción de gestión del agua. No llegamos a nada, pero lo intentamos, ¿no? O sea, porque justo era entrar a un concurso de jóvenes, o sea, un programa de jóvenes ya que impulsan este tipo de proyectos. No ganamos, pero sí al menos se desarrolló el proyecto, ¿no? En ese entonces. Y desde ahí nos quedó la espinita, ¿no? La espinita de sí, sí podemos, o sea, ya vimos que somos, tenemos la capacidad de poder desarrollar proyectos, pues eran 20 años menos, teníamos 20 años, más o menos, 21 años, más o menos, 22. Y nos quedamos con esa espinita, después la vida nos separó, cada quien tomó su rumbo, creo que parte de lo que se necesitaba de GESPA, pues es que pasara el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que GESPA no sería lo mismo que soy si lo hubiéramos consolidado hace 20 años. Hoy tenemos una fortaleza tremenda, una experiencia tremenda que no hubiéramos tenido en ese momento, igual la madurez como personas, creo que ahora es nuestro momento. Y entonces tomamos rumbos diferentes y la vida, como digo, cuando las personas están destinadas a estar juntas, las vuelven a juntar, ¿no? El destino. Y así pasó con nosotras. Volvimos a estar juntas otra vez porque vivíamos en ciudades distintas por nuestros trabajos y entonces aquí seguimos. Y eso me encanta porque también cómo formaron este currículum que tienen tan amplio, tan sólido, tan fuerte en sectores que, pues, energía, movilidad, transporte, toda la parte de transición energética, pues siguen siendo sectores muy masculinizados, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaran cómo esa visión que les fue dando la experiencia de 15 años de trabajo en diferentes sectores se adoctrina con GESPA. ¿Qué ofrece GESPA hoy? ¿Qué es GESPA hoy en día? ¿O cómo la visualizan también? Es una consultoría de ambiental principalmente y sobre todo de energías limpias, que es nuestra pues, mayor experiencia. Buscamos realizar proyectos, pero no solamente la parte técnica o de planeación, sino también proyectos que sean resilientes, que tengan esa visión ya responsable en la que se integre no solamente la parte técnica, sino también la parte ambiental, la parte social y que sobre todo haya un fortalecimiento de las capacidades técnicas de todo el equipo que ejecuta ese proyecto. Y específicamente también lleva a cabo en las materias en las que somos ya ahora expertas, más bien, que es en mi caso electromovilidad. Yo tuve durante mi trayectoria la oportunidad de hacer, pues ser pionera en poner autobuses eléctricos en operación. Y se dice fácil ser experta en electromovilidad, pero cuando eres experta en electromovilidad, deberíamos de hacernos esta pregunta: ¿cuántos autobuses has puesto a operar? Y pues eso es algo difícil porque no cualquier persona ha puesto a operar como tal los proyectos. Y te puedo decir ahora, soy experta en electromovilidad porque puse a operar 115 autobuses eléctricos en Metrobús que mueven a más de 500,000 personas diarias. Entonces, eso, ¿cómo se lleva a cabo? Se lleva a cabo teniendo una solidez en implementación de políticas públicas, una solidez técnica y además poder tener la capacidad de articular diferentes actores, técnicos, expertos, actores políticos, actores del sector social,
y que todos puedan en armonía hacer este trabajo para poderlo ejecutar. Incluso, pues, toda la parte también de tramitología con CFE, el poner infraestructura de recarga, y no solamente electromovilidad es poner autobuses a operar, es todo el ecosistema, es la infraestructura de recarga, la energía, los autobuses, la capacitación técnica también de las personas operadoras, de las empresas, poder cambiar todo ese esquema de vehículos diésel a vehículos eléctricos es un cambio cultural también. Y pues esta experiencia que nos ha dado a través del tiempo o a través de nuestros trabajos, poderlos ejecutar ya con esta nueva visión y además poder ir encajando la perspectiva de género en ese proceso ha sido pues más que retador, porque hemos tenido que vender ahora que la perspectiva de género no solamente es necesaria para ir rompiendo la brecha, sino es innovación, es mejorar los proyectos, es volverlos más humanos, más sociables y, y es ganar más. Entonces, eso es GESPA. Ahora buscamos que esta experiencia que ya adquirimos, poderla implementar en el sector privado, asesorando mediante esta consultoría a diferentes rubros. ¿Cuál ha sido el desafío técnico más complejo que resolviste en tu experiencia laboral y cómo eso fue un impulso para el ADN de GESPA? ¿Cómo lo fuiste entretejiendo? ¿Qué aprendiste de esa ejecución? Pues el desafío técnico más grande yo creo que fue primero pasar de la academia a la operación, ¿no? Ya lo real y la operación, incluido el manejo de personal. Y no cualquier manejo de personal, sí un manejo de personal 100% masculino, ¿no? Entonces no solamente era pasar de la teoría a la práctica, sino también justo ya las habilidades blandas que requerías para manejar equipos de trabajo, ¿no? Y no cualquier equipo de trabajo, reitero, o sea, equipo de trabajo masculinizado más grande que tú en edad, ¿no? Entonces, yo creo que los retos más fuertes, pues, fue precisamente ir adquiriendo esas habilidades blandas, no tanto la parte técnica. Igual, como comentaba Candy, para la parte de electromovilidad, que es la pionera, no hay ninguna otra consultoría que pueda decir yo puse tantos autobuses eléctricos. También de mi parte, en la parte del sector energético, desarrollo de proyectos, no hay ninguna consultoría que empezó a ver la operación de una central, ¿no? O sea, desde operarla hasta entender todos los procesos que se llevan para que la luz llegue a tu casa y también desarrollar proyectos estratégicos, ¿no? De innovación que nosotros tenemos. Yo creo que eso fue también algo que coincidimos en la parte de la descarbonización. O sea, a nosotros nos importa sí dejar un impacto hacia las futuras generaciones en las cuales haya ambientes descarbonizados, tecnologías que vayan hacia eso, el reuso, toda la taxonomía sostenible que conocemos y siempre, ahorita está también muy comentado, todo lo que son los criterios ASG son bien importantes. Siempre platicamos que lo ambiental y lo social va de la mano, ¿no? O sea, no puede haber uno sin el otro. Y además, pues también la parte de la innovación es algo padrísimo porque es lo que nos tiene que llevar hacia el futuro. Ya las tecnologías existentes están funcionando y están funcionando bien, pero falta ver qué más hace falta, ¿no? Y justo GESPA tiene ese nicho de mercado, o sea, no le da miedo entrar a esas nuevas tecnologías, explorar esas nuevas tecnologías, sus viabilidades, porque si son viables, entonces justo tenemos que ver la manera de impulsarlas, ¿no? Porque nuestro objetivo en sí es la descarbonización para nuestras futuras generaciones. Me encanta la brújula ética y estratégica que tienen GESPA. Si quieren conocer más de lo que hacen, de qué pueden lograr con ellas, síganlas en sus redes sociales que las vamos a estar dejando por acá. El primer capítulo en el marco del 8M, ¿no? Entonces, generalmente a mí me gusta hacer esta pregunta y les dejo esta pregunta a ustedes. ¿Ustedes se consideran feministas? ¿Son feministas? Cuando he dado algunas capacitaciones, generalmente las mujeres dicen que no. Y la retórica es que hoy en día tenemos acceso a tener un vehículo, a tener propiedades. La mayoría de las mujeres hoy en día, me atrevería a decir que tienen tarjetas de crédito, tarjetas de débito a su nombre, tienen derecho a ir a consultas médicas, al psicólogo, por sí solas y sin la necesidad de que esté su esposo, pareja o hermano mayor presente. Tienen
la apertura a poder elegir si quieren casarse, si no quieren casarse, si quieren tener hijos o no quieren tener hijos. Y todo esto era algo que hace 100 años no ocurría, ¿no? Esos fueron derechos que se fueron ganando y fue gracias al movimiento feminista que logramos tener acceso a esos derechos que en realidad deberían de ser derechos universales. Entonces creo que es obligatorio hablar de esto y también con lo que me contaban de sus trayectorias que fueron en sectores pues ampliamente masculinizados, me gustaría que nos cuenten cómo fue romper el techo de cristal. Tú estás en sector transporte, que sin duda viene fuertemente con la creencia de que esto solamente es para hombres, y en tu trayectoria de 12 años en CFE, o sea, no me imagino la cantidad de veces que tal vez te pudieron haber dicho, no puedes mover eso o no puedes cargar eso porque eres mujer, ¿no? Entonces, pensemos en lo siguiente, ¿cómo se siente ser la única mujer en la mesa? ¿Cómo se sintió ser la única mujer en la mesa de decisiones de sectores que son altamente masculinizados? Se siente una doble responsabilidad, porque al llegar a la mesa, a veces es muy difícil mimetizarse a un liderazgo masculino y, y empezar a ser como ellos, ¿no? Es muy difícil y por eso digo que la responsabilidad es doble, porque tienes que demostrar técnicamente, tienes que posicionarte en tus ideales, en tus creencias, pero además tienes que hacerlo desde un punto de liderazgo femenino. Y quiero hacer esta aclaración porque a mí me tocó los dos lados de la moneda. Primero, en mi experiencia en la Secretaría de Medio Ambiente, en tema de transporte sustentable, como directora, yo tuve que hacer un proceso de transformación, porque además era muy joven, tenía yo apenas 26 años y era directora de programas de transporte sustentable en la Secretaría de Medio Ambiente. Un lugar también lleno de pues, hombres que al ver a una persona tan joven, mujer, mi opinión era difícil posicionarla. Desde que me dijeron, ¿cómo quieres que nos dirijamos a ti? Yo tuve que decir, me tienen que decir maestra Candy. Eh, y después, en las reuniones o en todo pues, el proceso de mi dirección o de mi gestión, tuve que hacer este papel de una mujer dura, una mujer inteligente, técnica, que siempre se tenía que preparar el triple, pero que siempre tenía esa cara dura, porque era la forma en la que me respetaban, ¿no? En el que alcanzaba ese respeto. No podía ser amiga, no podía ser compañera, no podía ceder, ¿no? A veces ante algunas situaciones con los propios compañeros de trabajo, entonces tenía que hacerme la dura y tenía que ser una persona pues diferente a como yo era. Por eso digo que asumía mi papel. Y después, ya conforme pasó el tiempo y fui aprendiendo cómo hacer ese liderazgo femenino, ese liderazgo que se preocupa por la gente, que se preocupa porque los demás a tu alrededor crezcan más que tú y que te enseñen también. Ahí fui aprendiendo ya en mis demás posiciones, en la Secretaría de Movilidad en la Ciudad de México, en el órgano regulador de transporte, en Metrobús y posteriormente como vocal del Instituto del Transporte en el Estado de México, a conformar equipos que tuvieran mujeres para tener mayor visión, para tener una mejor perspectiva de los proyectos y al final poder ejercer ese liderazgo femenino ya no siendo la mujer dura, sino ahora siendo esa mujer humana que puede pues llevar a su equipo más allá de sus capacidades y, y romper con eso se siente mucho orgullo, pero al final te puedo decir que no solamente se debe llegar a la mesa, se deben poner los proyectos, se debe demostrar con capacidad técnica, sino ahora ya lo difícil es resistir, permanecer y trascender, porque ya como vocal del Instituto del Transporte pude establecer políticas públicas
que mejoraran las condiciones de las mujeres, que mejoraran, que pudieran tener acceso las mujeres a programas, por ejemplo, como operadoras de transporte público, que se estableciera una capacitación obligatoria para todos los operadores para que pudieran tener un capítulo en su capacitación con perspectiva de género. A lo mejor estos programas, seguramente, como son muy buenos, van a permanecer en el tiempo y van a mejorarse y alguien nos va a retomar y van a seguir. Yo les diría a todas las mujeres que viene esa parte difícil, ¿no? Cómo permanecemos, cómo resistimos y hay que seguirlo intentando para poder seguir abriendo brecha para otras mujeres. Lo que estás diciendo, o sea, la especialización, la técnica siempre por delante debe ser la moneda de cambio cuando una mujer asciende a una posición estratégica, ¿no? Y también de la complejidad de mimetizarnos con el liderazgo masculino o crear nuestro propio liderazgo. Creo que el reto viene ahí. Y cuéntanos cómo fue para ti llegar desde la parte operativa a la parte estratégica ya de CFE. ¿Cuál fue el mayor reto al ocupar esa silla? Yo tengo una reflexión, o sea, si no sé si sentirme orgullosa o darme tristeza, ¿no? A mí me da mucha tristeza escuchar, es que es la primera mujer, es que es la primera en esto, la primera que llegó. Yo, por eso a lo mejor al inicio me daba orgullo, pero una vez que uno va reflexionando, porque es la primera a estas alturas de la vida en 2020 y tantos, ¿no? Uh-huh. O sea, con tanto empuje que se ha estado haciendo en políticas públicas, etcétera, decir todavía la primera quiere decir que estamos a años de poder realmente ser incluyentes, ¿no? Laboralmente. Entonces, en ese sentido, creo que también nace con esta visión GESPA, ¿no? Aquí no se trata de ser las primeras, ¿no? Se trata de incluir a muchas que también especialistas que son expertas en sus temas, pero que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de poder ser visibilizadas, ¿no? Entonces, GESPA les quiere dar esa oportunidad de ser visibilizadas en un ambiente seguro. Me faltó comentar al inicio, yo soy la menor de 2 hermanos. Afortunadamente viví en un ambiente familiar deconstruido, o sea, me dejaron ser lo que yo quisiera ser profesionalmente. Y creo justo que equipos inclusivos, hombres y mujeres, pueden hacer los mejores equipos, ¿no? O sea, trabajando juntos y juntas, sin excluir a nadie, ¿no? Entonces, GESPA nace de esa visión en la cual no se tenga que escuchar, es la primera mujer que está en ese... No, o sea, somos varias con talento, somos varias que queremos visibilizar ese talento que estuvo oculto y que no hubo oportunidades. A lo mejor tanto Candy y yo en la vida fuimos afortunadas en encontrar esas oportunidades, pero muchas a lo mejor estamos hablando ahora sí desde nuestro privilegio, que nos costó trabajo, o sea, sin lugar a dudas. Conozco muy bien a Candy hace muchos años y me conoce muy bien y sabe el duro trabajo, las emociones, toda una revolución de emociones que tuvimos que vivir para irnos haciendo más fuertes, pero creo que no se trata de hacerse más fuertes, ¿no? Se trata de trabajo en equipo, o sea, no es una competencia, es más bien tener un objetivo en común, ¿no? Entonces, justo GESPA nace con esa visión en donde las mujeres puedan ejercer su profesión de manera segura y darles una oportunidad también, si es a través de este espacio, que vamos a tener a muchas, de visibilizar que vemos muchas, que no nuevamente somos la primera. Sí, y justo me encanta que cerremos con tres ideas clave que retomo de lo que nos cuentan. O sea, una, la expertise está o debe estar a la altura de las mujeres para que lleguen a ocupar esas posiciones de poder, esas posiciones estratégicas. Segundo, las mujeres jóvenes nos enfrentamos al llegar a estas posiciones de poder a otros retos que se sienten seguramente mucho más ligeros cuando están en conjunto con otras mujeres apoyándose, que es algo que vemos mucho en el trabajo que están haciendo hoy en día en GESPA. Y también, pues, cómo ese reto de formar una red de mujeres en la que nos veamos como una red solidaria, una red sorora, puede significar elevar el conocimiento, puede significar elevar el poder estratégico o incluso que a través de esta red se pueda fomentar el que todas lleguemos a esa silla y permanezcamos como lo comentaba la maestra Candy hace un rato, ¿no? Con esto cerramos el bloque. También pensar que al final ustedes en esta trayectoria tuvieron diferentes retos y estos retos son los que dicen, ok, ya tuve mi oportunidad de trabajar en el sector público, pero ahora quiero llevarlo a un emprendimiento que sea resiliente, que sea
que tenga perspectiva de género, que sea sobresaliente, que sea sostenible. Entonces, creo que combinan perfecto la parte del conocimiento técnico, el enfoque humano que nos hablabas tú al principio. Y en ese momento, ¿en qué momento ustedes de su trayectoria, que pudo haberse visto como un error, pero lo utilizaron después para que fuera el impulso definitivo para consolidar GESPA? Yo creo que el siempre ser perseverantes, porque si bien estuvimos muy enfocadas en nuestros trabajos, en nuestra experiencia, siempre nos absorbió pues todo el tiempo por querer o por siempre dar lo mejor, siempre dar más allá. No le dedicábamos el tiempo a GESPA, porque GESPA la fundamos desde el 2018 y en el 2018 pues cada uno estaba en sus respectivos trabajos siendo absorbida totalmente. Alcanzábamos a realizar algunos trabajos cuando cambiábamos de posiciones o de lugar de trabajo, hacíamos algunos proyectos, trabajamos con los suizos en un proyecto, trabajamos con GIZ en otro proyecto, y ahora lo que nos damos cuenta es cómo después de haber estado en la mesa, de haber dejado y establecido políticas públicas con las que se puede trascender, cómo después de haber hecho este empuje, este cambio, lo podemos hacer ahora desde el sector privado y estamos convencidas de que sí podemos hacerlo, porque ahora ya no solamente somos capaces de asesorar a otros estados, de hacer con otras empresas estas mismas políticas o superiores incluso, sino ahora podemos entonces llevar el conocimiento más allá a otros lugares y no solamente en instituciones de gobierno o en empresas no de energía, sino llevar toda esta estrategia, conocimiento, capacidad a sus empresas, a sus empleados, para que puedan entonces también ustedes trascender y llevar este conocimiento de mujeres expertas a sus lugares, porque hemos visto que ya ahora pues se requiere toda esta capacidad técnica para poder mejorar, para poder tener mejores oportunidades y sobre todo innovar, ¿no? En las empresas. Creo que ahora este impulso con GESPA al final es ganar más espacio, ganar más entre todas y todos para poder ir abarcando y rompiendo brecha. Y concuerdo totalmente con la experiencia que ya traen, incluso gestionando equipos, es algo que ya les ha dado este cambio de visión, el gestionar proyectos reales en el sector público y que ahora tengan la responsabilidad de gestionarlos desde el sector privado a través de una consultoría. Me recuerda mucho al concepto de consultoría responsable y además una consultoría muchísimo más acotada, porque generalmente en este gremio de pronto hay soluciones que son soluciones aplicables de papel, pero ya en la técnica o ya en la práctica, pues ya no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, creo que con su experiencia pueden solidificar muchísimo más eso, pero cuéntanos, Iris, en tu perspectiva, ¿cuál fue el impulso definitivo que en tu carrera pudo haber significado un error y resultó en ser la consolidación de GESPA para el momento en que está actualmente? No podría comentar de algún error, pero sí podría comentar de una visión integral. Tuvimos la oportunidad en estar en el sector académico de investigación. Tuvimos la oportunidad de estar muchos años en el sector público y ahora tenemos la oportunidad de ver con nuevos ojos desde el sector privado. Entonces, creo que como GESPA estamos consolidando el triángulo de la economía, ¿no? El triángulo del conocimiento, donde vemos la parte de academia, o sea, obviamente tenemos una ética profesional profunda por la formación académica que nos forjamos en su momento. Entendemos las políticas públicas, entendemos aquello que hablan de la burocracia y todo lo engorro porque estuvimos muchos años en sector público y ahora entendemos muy bien al sector privado que tenemos que hablar en términos de rentabilidad. Entonces, nosotros estamos justo siendo esos traductores entre esos tres ejes, en los cuales las propuestas que se diseñen a través de GESPA, pues realmente se consoliden, ¿no? Y se consoliden con un impacto social
para la gente, ¿no? En beneficio de la gente y en beneficio de las mujeres, porque cada beneficio que nosotros tenemos que cuantificar, sí vamos a cuantificar con perspectiva de género, ¿no? O sea, creo que es bien importante visibilizar el impacto de nuestro trabajo, diferenciarlo por género, es muy importante, para así darnos cuenta de que realmente estamos siendo incluyentes y no nada más sea de palabra, sino sea de acción. Y es que para GESPA la resiliencia no es solamente un término ambiental, y es una filosofía de vida, o así se siente, y creo que es súper valioso lo que dices de empezar a medir con perspectiva de género, porque generalmente muchas consultoras están con la idea de que eso genera un mayor costo, pero creo que en realidad el costo está cuando no se mide con perspectiva de género. Y también parte de ello es que están sacando este nuevo producto para acercar a todas y a todos a un conocimiento especializado, técnico, en diferentes áreas. Y me gustaría que nos cuenten cómo ya nos estuvieron platicando de multiplicar las capacidades en sus equipos, de cómo formar equipos muchísimo más multidisciplinarios, flexibles y con diferentes géneros, promueve que la solución sea muchísimo más eficiente. Pero cómo este nuevo producto está posicionado a impulsar el talento STEM principalmente, cuál es el impacto social que buscan con las capacitaciones que vienen en el futuro, y también porque este capítulo, que es muy entrañable por el marco del 8M, pues es inevitable hablar de que aún existe una brecha, y ya lo comentaba Siris, esa brecha es muy grande y pueden pasar 100 años y de todos modos va a permanecer, pero ¿por qué es vital que las mujeres empiecen a sumar a estas carreras y cómo se podrían beneficiar directamente tanto los proyectos como los proyectos que ustedes llevan ahorita o los proyectos que se tienen en puerta para GESPA? ¿Cómo se podrían beneficiar de esta permanencia de las mujeres en carreras STEM? El beneficio es tangible, es directo, porque al sumar a perfiles de mujeres en este tipo de carreras, vemos esta visión más integral, más humana, más social, que es justamente los objetivos también de GESPA. Ya no hacer los proyectos solamente como la parte técnica, planeación, implementación, sino una visión de lo social, lo ambiental. Y me gusta mucho recordar que yo cuando elegí esta rama de ingeniería ambiental, a finales de la carrera, fue precisamente con el objetivo de cómo puedo mejorar mi planeta, ¿no? Cómo puedo mejorar, cómo puedo contribuir a reducir la contaminación. Y a veces nos perdemos, ¿no? En todo este camino de nuestros trabajos, carrera y demás, pero me gusta mucho GESPA porque me regresa de nuevo al punto de partida de cómo puedo mejorar, cómo puedo hacer un proceso más eficiente. Nosotras como ingenieras químicas siempre también nos enseñaban a cómo en tu proceso químico vas a implementar eficiencia para reducir tus residuos, tus emisiones, tus contaminantes. Y eso fue lo que a mí me atrapó cuando yo estudié la carrera. Entonces, traer más mujeres a este tipo este tipo de sectores es muy importante porque primero con este espacio, con este podcast, a través de GESPA, traer a mujeres expertas es también darle a las nuevas generaciones esa inspiración, esa mentoría de tú puedes cambiar, tú puedes enfocarte en alguna rama, en algún sector de estas carreras STEM en las que pues vemos, a lo mejor todavía vemos todavía la mayoría de hombres, pero es importante acercar a las mujeres que nos escuchen, que vean que es posible y que su visión es importante porque pueden hacer un cambio. Entonces, me encanta que podamos hacer este espacio, que podamos traer a más mujeres, que podamos traerles conocimiento, democratizar el conocimiento para que todos y todas tengamos acceso a información que nos van a permitir hacer un cambio realmente en nuestro planeta. Y pues me siento muy orgullosa de hacerlo de la mano con mi socia Iris porque estoy segura de que no solamente lo vamos a hacer increíblemente bien, sino que además lo vamos a hacer con amor y con el corazón. Y todas las mujeres que traigamos acá a que les den pláticas y que nos cuenten sobre su experiencia, sé que lo van a hacer también igual. Y eso es lo que tenemos las mujeres, que no solamente nos gusta hacerlo bien, hacerlo perfecto, sino además hacerlo con amor.
Y con esto, pues al final ya nos estamos acercando a la recta final de Factor Experta. La verdad, yo disfruté muchísimo estar aquí con ustedes. Me gustaría, Iris, que nos cuentes desde tu perspectiva y con toda la experiencia que tienes, cuál es el aporte que trae el incluir a mujeres en carreras STEM y también, pues, cómo al final tu éxito no es solamente individual, sino que tiene un enfoque completamente multiplicador que va a ir trayendo a más mujeres a que se suban a estas sillas y permanezcan en ellas. Hace poco escuché en una conferencia, Mujer es poder. Mujer es poder. Se me quedó muy grabada en un evento que nos invitaron en el Estado de México, de una ponente. Y es verdad. O sea, mujer es poder, ¿no? Se la quiero robar. Saludos, por ejemplo, si nos escucha. Algo, Selene, algo que es muy importante, creo que entre nosotras mismas tenemos que hacer esas redes de conocimiento. Nosotras mismas tenemos que reconocer a más compañeras especialistas que son muy buenas y hacerlas visibles, pero también creo que es bien importante las nuevas generaciones. Yo en alguna ocasión escuché a alguien de una niña que estaba decidiendo qué carrera profesional tomar y quería tomar una carrera STEM y su mamá le dijo, no, hija, porque ahí, o sea, es un ambiente súper masculinizado. Yo sentí un balde de agua fría, que soy respetuosa, obviamente, de cómo cada quien cría a sus familiares, pero yo sí le quise decir, tú puedes ser lo que tú quieras, ¿no? O sea, tú elige lo que tú quieras, no te veas limitada porque el ambiente sea masculinizado, porque sí se puede, ¿no? Y la manera de decir sí se puede es que no es una contra el mundo, sino tenemos que ser sororas entre nosotras mismas, hacer esas redes de apoyo y irnos impulsando poco a poco entre nosotras mismas, ¿no? Yo creo que el talento femenino da para mucho, o sea, hay mucho talento, lo que ha faltado es la oportunidad, creo yo. Y justo pues GESPA lo que trata, más bien lo que está haciendo es dentro de la integración de los proyectos que desarrolla, los estudios, capacitaciones, sí tiene un componente alto en cuanto a especialistas mujeres, porque sabemos que sí hay talento y es nuestra responsabilidad también como mujeres visibilizar ese talento. Todo lo que nos cuentan ha sido súper enriquecedor. Muchas gracias a ambas por estar aquí, por estar en este espacio, por ser parte del primer episodio de Factor Experta. Su historia demuestra que el éxito no es solo llegar a la cima, no es solo ocupar la silla directiva, sino qué haces con ese conocimiento para que las que vienen atrás puedan empezar a abrir las puertas y irles acortando un poquito esa brecha de desigualdad que existe. Entonces, para cerrar, me gustaría que nos cuenten, si pudieran dejar solo un mensaje para toda la mente de la próxima generación, para las que nos estuvieron escuchando el día de hoy, para las expertas que también se van a sumar al proyecto y que van a formar parte de Factor Experta, ¿cuál sería ese mensaje? ¿Qué les dirían? Bueno, empiezo yo. Mi mensaje sería para las mujeres, aprovechando también en el marco del 8 de marzo, que seas lo que tú quieras ser y que sigamos juntas transformando nuestro entorno. Iris, tú. Sí, mi mensaje sería, el futuro tiene que ser sustentable e incluyente. Si no, simplemente no va a haber futuro. Gracias. Esto fue Factor Experta en el primer episodio titulado Ingeniería con rostro de mujer. Gracias a GESPA, gracias por venir acá. Gracias. Gracias.